Hola, profe. Nosotros somos Vanessa Quintero Hurtado, Johan Sebastián Orozco, Pedro Vélez y yo Miguel Pérez. Y vamos a estar explicando la escala de suma constante. Entonces, primero hablar de qué es. Pues la definición como tal nos dice que la pregunta o escala de suma constante es utilizada en investigaciones o encuestas y que se utiliza cuando el investigador quiere ir más allá, quiere obtener más información o quiere comprender mejor sobre la forma en la que los encuestados ponderan la competencia o la pregunta que les están dando. Este tipo de pregunta le pide a los encuestados que dividan los conjuntos numéricos entre un conjunto de variables, pero la suma de las respuestas siempre debe llevar a un número ya previamente especificado para crear datos métricos. Esto en palabras más claras, ¿qué significa? Es una técnica de escala comparativa en la que se les pide a los participantes de la encuesta que distribuyan una cantidad constante de unidades, ya sea puntos, sea horas, pues sea como lo que pida el enunciado, y les lleva pues al encuestado a asignarle un valor o una importancia y que la suma de esos atributos siempre dé, por ejemplo, 100 de 10, lo que especifique el enunciado, y de ahí viene su nombre de escala de suma constante. Las principales características de la suma constante, pues encontramos tres. Es un tipo de pregunta fácil de emplear y le permite al investigador de la encuesta generar datos métricos. Facilita a los encuestados al no listar más de 7 características porque siempre se vuelve un poco largo y pues también se debe sumar y darle a todo pues como la importancia que se merece. Y la lista debe estar apoyada por una investigación previa para evitar el sesgo de orden. Las ventajas de utilizar la escala de suma constante, pues primero que obliga a los encuestados a pensar y a responder de manera consciente en lugar simplemente de marcar las respuestas con verdadero o falso, con sí o no, selección múltiple, de cualquier manera como a veces tendemos a hacerlo en encuestas que son largas o tediosas. Y que esto podría afectar los resultados. Entonces, pues le obliga al encuestado en verdad ponerse en la tarea de pensar qué tan importante es el atributo para él, cuántas horas pasó haciendo X actividad, etcétera. Y al pedir que se clasifiquen las características o aspectos en una escala de importancia o en cierto orden, los encuestados van a sentir que cada una de las características es relevante o, como dijimos anteriormente, pues los obliga a pensar qué tan importante es, cuál es más importante, en qué actividad pasó menos tiempo, pasó más tiempo, etcétera. Ya más adelante vamos a ver un par de ejemplos para que se entienda un poco más lo que estoy diciendo. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Entonces, por ejemplo, una empresa le pide a sus trabajadores que calculen cuántas horas de entre sus 40 horas laborales gastaron haciendo las siguientes actividades. Entonces acá tenemos cuánto tiempo pasaron en conferencias, al teléfono, trabajando en el proyecto A, trabajando en el proyecto B y enviando correos. Entonces, de aquí, de las 40 horas, como dice acá, cuántas horas pasaron haciendo estas actividades. La suma de estas debe dar 40. Entonces, esta persona respondió que se demoraba 7 horas en conferencias, 3 al teléfono, 10 en el proyecto A, 15 en el proyecto B y 5 horas enviando correos, para un total de 40 horas. Y en este ejemplo número 2 dice: por favor distribuya 100 puntos entre los siguientes atributos de un hotel, teniendo en cuenta que entre más importante sea para usted, mayor puntaje debe tener. Así que acá también el encuestado debe pensar de esos atributos de servicio, cuarto, limpieza, instalaciones, comida y precio, cuál le parece más importante, y entonces de ahí divide los 100 puntos entre estos seis atributos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la limpieza del hotel pues le dio 30, siendo el atributo más importante. El precio es el segundo más importante con 20 puntos, y la organización del cuarto y la comida fueron los terceros más importantes. Entonces aquí pues tenemos la escala de suma constante, y ya, muchas gracias.